Dígame primero cómo se llama, porque así lo... Bueno, Claro. José Macián Saya. José, hombre, Completo. de Rabudo. Sí. Esos apellidos no puede ser de otra manera. A ver, el objeto de estar aquí hoy con usted es que estamos muy interesados en comprar, cambiar las escaleras que tiene Paco. Y él, hablando con él, un día me dice, hay una persona que estuvo haciendo la cal y se acuerda de todo aquello. Estuve trabajando. Lo Sí. que no me acuerdo ni las fechas que... Esto no nos importa, Bueno, no se preocupe. pues sí. En realidad lo que a nosotros más nos importaba era el tema de cómo lo hacían, la cal, Ya, sí. cómo se deja de hacer, por qué la cal era un negocio o no era negocio y sobre todo porque es una calera esta que tiene Paco muy interesante porque ahí tiene una que está vacía y otra que tiene todo que está llena, ¿no? Sí. Entonces es un sitio muy peculiar, ¿no? Entonces que me cuente un poco cómo era aquello. Pues nada, aquello ahí cuando se cargan, digámoslo así, se cargan de piedra ya para cocer el horno, del horno, pues se hace así en bóveda, como si fuera un horno del pan. Pero el proceso de llenado del horno, sí. O sea, que una cosa es lo que vemos nosotros ahora, ¿no? Sí, nosotros vemos ahora el continente, pero a la hora de colocar la piedra dentro... Sí, entonces se va poniendo como si fuera una pared de nuevo, ¿sí? Todo arrimado a una cierta altura. Por ejemplo, pues digamos, esto es lo que tiene la calera completa, sí. El hueco de la calera. Y hacemos de bóveda, hacemos pared nueva, que eso es para la cal ya, por ejemplo, hasta aquí, y aquí ya se cierra ahí, luego de ahí para arriba, por ejemplo, hasta aquí, pues se carga de piedra que está o sea, que es buena para la cal y todo eso. Vale, entonces, primero se rodea lo que sería el hueco de la calera de piedra, de cal, y luego se hace una bóveda. Y luego se hace bóveda sobre esas paredes. Sobre esas paredes. Vale, sí. Y luego encima se rellenaba con más material de cal. Sí, claro. Vale. Hasta el ras de la calera. De lo que es la pared vieja, digámoslo así, de la calera. ¿Y encima se ponía algo? Encima nada. Nada. Solo la piedra. Solo la piedra. Y claro, por abajo pues tiene una portilla para echar, que entonces se quemaba con leña, todo eso, y a echar leña allí, carbones de leña, hasta que se cocía. O sea que el objetivo de la bóveda era que albergase la leña cuando se metía para quemar. Muy bien. O sea que se hacía la pared, la bóveda, y ahí en el hueco que quedaba es donde metían la leña para quemar. A lo mejor el meterme donde no me importa. Tu sobrino Vicente no hace mucho me dijo que si en la casa vieja aún tenéis una horquilla o dos de las que metís la leña a la calera. Ah, bueno, sí, puede ser. Pues me lo dijo Vicente me lo dijo, que es sobrino de él. Sí, allá. Eso para empujar la leña, para ir metiéndola dentro. Sí. Pues, y dice, si ahí en la casa vieja también tenemos una horquilla o dos de las que tenía mi tío para meter la leña. Es fácil que haya algo por allí. Pues ahí... Allá en el puente aquel, ¿cómo se llama? Te lo dije. Sí. La Cantarilla Coronelio. Muy bien, la Cantarilla Coronelio, que era de donde sacábamos la piedra. Vale. Que un día y que Dios te acompañó. Muy bien. Sí, sí. Aún hay agujeros que cuando se dijo que no se trabajaba ya, se quedaron agujeros hechos para los barrenos para ir sacando la piedra para meterla a la cal. Vale, porque aquí en Rabudo habían muchas escaleras. En Rabudo solo está. ¿Solo la tuya? Sí, esa. No, pero ahí todo lo que es la Solana Morredondo, sí. Ahí había. Sí. Yo sepa que conozca dos o tres. Sí, no, yo también las conozco esas, sí. Y luego había... Esa, según me decía mi padre, esa la gestionaban los quintos. Y aquí teníamos... Los quintos de Miguel.
Aquí había otra calera que esa la conocí yo solamente, la conocí, que funcionara una temporada poco. La calera que se sube a Molón, sí, sí, la olla esa de las oliveras que salen del pozo y se sube para arriba, sí, ahí había calera. donde se acaba la olla esa, Sí, sí, arriba. que está lo de Galindo. Exacto. Allí había una calera que cuando se hizo la escuela, Sí. cuando se hizo la escuela, se hizo allí una calera o dos de leña para aprovechar o sea, la obra. Vale. Para Sí, la porque cal. Hacer la cal para hacer la obra. Muy Y bien. entonces, ¿qué gastaban? En vez de cemento se gastaba cal, ¿no? Sí, sí. Es que el cemento entonces Era caro. era caro y, Y había poco. Y poco. Había poco. Caro y escaso. Caro y poco. Había poco. Y- Y una pregunta, bueno, varias. La primera respecto al horno, ¿cuánto tiempo estaba cociendo? Ahí pues lo mínimo una semana. ¿Una semana? Sí. Sí. ¿Y era constante el aporte de leña? Sí, Tenía que claro, ser sí, permanente claro. el aporte de leña. Sí, Sí, sí. por eso tendría la casera del calero ahí. Y la caseta del calero tenía esa Estaba función. allí, que se habrá caído. Se ha caído, se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. Aquella caseta ya la hicimos nosotros con esa intención. Claro. Si llovía o cosas semejantes, el que estaba allí de noche metiendo La leña. la leña, pues si llovía, pues tenía Un donde refugio. colocarse. Y, en fin, eso. Nada más. La cal salía muy buena ahí. Aún hay donde sacábamos la cal, aún hay que aún no los encontraría. Lo que pasa que las ruedas las tengo algo desinfladas y no puedo circular. Agujeros de los que Barreno. hicimos para echar los barrenos. Mm. ¿Dónde estarán? Sí, parece que los estoy viendo ahora. Por eso, porque la otra parte era esa. Sí, Ya te voy a hacer una pregunta. Vale, pregunta. No. Ese rulo que funcionaba aquí por un rulo de piedra picada, un rulo gordo, que me parece que ahora ha ido a parar a Paco el de Teresa, que me parece que lo tiene para allí, ¿ese rulo era de la calera o de dónde era ese? No, nosotros aquí no gastábamos rulo. Ah, vale, No vale. gastábamos. No, es que ahí en el barrio de abajo, un rulo que será como esta mesa de así y tan alto, y es de piedra picada. Un rulo, y siempre ha ido rodando ahí cuando no lo tenía uno otro, y estuvo mucho tiempo el rulo ahí donde tiene el huertico ese de los caballos, y luego de ahí, no sé si algo tendrá, se lo llevó allí a donde tiene todos los trastos Paco, el de Teresa, allí estaba el rulo, ahora no sé qué. Bueno, digo, ese rulo, ¿para qué lo gastaría en ese rulo? No, nosotros Para ahí no rular. gastábamos nada. Hombre, que para rular, pero que es un rulo tiro por caballería, Ya, que ya. no era de tractor ni nada. No, pues ahí no gastábamos. No, te lo digo por si, Sí, sí. si era de la calera o cualquier cosa. Nada, no sé. ahí para Valencia se sacaban algunas caleras, algunas para las obras también. Y tal como levantábamos, porque aunque se cociera la piedra, si estaba bien cocida y en fin, no mucho tiempo cocida después de cocerla, pues ahí sacábamos la piedra, por ejemplo. Hay que sacarla, pues íbamos como la bóveda que ya se hacía, así íbamos siguiendo las tiras y las piedras en completo, las tiras de piedra pues iban ya de tiro al camión Directamente. directamente. O sea que no se procesaba la piedra, se la llevaban tal cual salía Sí, del horno. Sí. No se rompía ni nada. No, ahí no se rompía ni nada. No, eso no sabía. Sí, cuando estaba cocida, Directamente directamente el camión se aculaba allí cuando había bastante peso que calculábamos, pues ya el camión salía para Valencia, para las obras. Porque en cada hornada más o menos no saben qué cantidad de material salía, Pues, de cal. No sé, pero no me acuerdo. ¿El camión qué sería? Esos camiones de 4 o 5 mil kilos. Sí, ¿no? sí, no, esos.
porque ahí el camino antes, ahora hay buen camino, pero antes el camino Era- yo lo conocí y estaba muy mal. Era regular. Era regular. No entraría en camión. Y entonces el proceso era continuo, quiero decir, Sí. primero, ¿cuánto tiempo se tardaba desde que había cocido hasta que se podía sacar la cal? Porque aquello quemaría No, lo no, suyo. inmediatamente. Inmediatamente. Sí, Claro, así no pararían porque no tendrían dos caleras. claro. Pienso yo, ¿eh? Sí. Pum, pum. O sea, mientras una estaba cociendo, Claro. se rellenaba la La otra. otra, Ya te he dicho que le costaba una semana. Una semana, sí. Pues eso. lo mínimo una semana. ¿Y cuánta gente estabais trabajando en la calera? Pues, me parece que éramos pues, 4 o 5. Éramos 4 o 5. Estaba el tío Juan. No me acuerdo quién estábamos ya. Pero sí, Claro, porque si es continuo, claro, mientras uno está... 4 o 5. Claro, era necesario... Y luego los trabajos de noche, que es los más pesados, pues no había nada más que uno para echar la leña. Le Sí. preparabas allí alrededor que que la tuviera al morro y con la horca pues, como iba a fardos fardo para adentro y otro y otro. ¿Y la leña también la hacían ustedes o...? Sí, también se hacía, bueno. Y, Antes no había incendios. y de aquí unos tíos míos que estaban también vacantes de faena, pues sí, también hacían. Hacían leña. Y para sacar el mineral, la piedra, me dice que hacían agujeros, barrenos Sí, y... sí, claro. Entonces, Sí. claro, porque había muchas tareas que hacer para hacer cal. O sea, estaba el que sacaba la piedra, el que la cocía, el que Sí, hacía sí, leña sí. para... Ahí 5 o 6 trabajábamos. Claro. Sí. ¿Y el que se ocupaba de sacar el mineral, de hacer los barrenos, siempre era el mismo o ahí también habían No, siempre, siempre. el mismo? el mismo, sí. O sea, había uno que barrenaba, otro que echaba por la noche y el resto que os dedicabais a hacer... Bueno, esto de barrenar, pues yo mismo lo hacía. Y 3 sabíamos que nos preocupábamos más Eso que de nada barrenar, de hacer eso los lo hacían agujeros. con eso y le iban pegando y ¿Manual? Sí, eso era manual con una Sí. maza, ¿no? Sí, En aquel entonces no creo que hubiera muchas taladradoras. No, No, no. no. entonces la maza y plan. Y el que tenía él eso le iba dando media vuelta, ¿no? Y otra Sí, media vuelta y sí, pim, pam, sí. pim, pam, pim. Le pegabas y ala. Y otro, sí. Bien. Pero está. ¿de qué años estamos hablando? Buah, Eso de de los años. 40 y tantos a lo mejor. Más. Si él nació en el 33 Sí, y fue después que viniste de la mili, sí, claro. tú cuenta que vino de la mili con 21 o 22 años, Sí, hasta los 25 por ahí, sí. cuenta, 40 y tantos que te dije. Lejos. es 33 y 20, 53. 55 por ahí. Como mínimo entre el 55 y el 60. Sí, por ahí estaría. Sí. Yo, la memoria. No, bueno, pero por saber de cuándo estamos hablando. Sí, Que puede ser que sea eso porque mi padre me parece que también tenía, que trabajó en la carretera con 17, 18 años y eso me lo contaba mi padre, que él a veces estaba con eso y hacían así. Sí, Iban girando y iban pegando. Sí, En esta carretera, cuando se arregló toda esta carretera, que hacía eso. sí, eso se le daba Sí, media un vuelta. movimiento a la barrena que decíamos. Sí. ¿No? Anteriormente a que trabajara usted, la calera existía. Sí. En esa zona habían caleras. Bueno, no, perdón. No, esa. Yo fue uno de los. Porque ha dicho que Componentes. crearon la caseta. La Sí, caseta sí, la sí, hicieron sí, ustedes. Sí, Hicieron las caleras. sí. Vale, la caseta, las caleras para producir cal, para Muy fabricar bien, cal. sí. Y anteriormente tenía conocimiento de que hubiera, por ejemplo, antes de Guerra Civil, caleras que se hiciera cal o... Había una calera subiendo a Moleón, ahí donde te he dicho. Mira, que ha dicho antes. Pero Ahí lo que se ha quemado, ¿no? Sí, no, ahí hay tres, ahí hay tres. sí, Una sí que la tengo controlada. Una, dos, tres, están seguidas. Todas Tres. igual se servían Sí. todas del mismo sitio, a lo mejor de la misma cantera.
Ya. Ahí, porque Sí. ahí hay bastante O sea, pero movimiento de cantera. Ahí por la donde propiedad subían, de esta calera lo que por donde subían las motos. Sí, sí, no sé, ya sé por dónde. no Sí. es nada que abrir que hizo Paco Sí, más. sí, que- sí, nosotros las hemos visto que antes estaban cubiertas de No, pero maleza y el ahora sitio las donde se limpiaron. sacaba el mineral que se sigue llamando las caleras, ¿no? ¿Se llama aquello todavía? ¿O No. cómo se llama? Te he dicho, Cantarilla esa es la Coronel. cantera de Coronel. Cantarilla de Cornelio. Aparte de Las eso, cambras, a todo eso no. le dicen las cambras. no, Sí, no, todo bueno, es eso. igual. Y Sí, bueno. ahí pues salía, o sea, busquemos un puesto bueno para la piedra, que salía buena piedra, porque hay piedras y piedra, hay piedra y piedra, piedra Ya. que sale buena, el Buena. material, y otras Ah. que salen regular, Claro. bien mal. Entonces se ponía relativamente cerca de donde se sabía que había buen material, claro, Sí, porque claro, para que no hubiera mucha claro, distancia. sí. Hay dos también en el Barranco de la Moza. Sí, Dos caleras sí. en el Barranco de la Moza, al menos. Al Dos. final de... Al principio, cuando está la vía verde, nada más salir de la vía verde y coges el Barranco de la Moza, a mano izquierda hay una y cuando a 300 o 400 metros más arriba a la derecha hay otra. Sí. Esa no sabía yo. Esas, yo sí que sabía que estaban allí, pero en fin, no Tú trabajaste en ella. no No, funcionaron. pero no era por si conocía, si coincidieron en el tiempo todas las caleras estas funcionando a la vez o no. No. Las que funcionaban a la vez son esas de ahí. Vale. Esas sí. Había veces que habían dos ardiendo, dos cociéndose, y otras veces a lo mejor una nada más y las otras estaban para descargarlas y, Ujú. en fin, y todo eso. Llevó una temporada que iban bien, pero luego las obras ya pedían otra cosa mejor que la cal Ya. para las paredes y todo. ¿Y dónde se procesaba? O sea, ha dicho que salían tiras de piedra recién cocidas y Sí. tal cual las cargaban al camión. Sí. Las coladas de cal o lo que es la cal triturada, ¿eso dónde lo procesaban? Eso se lo llevaban, el que se lo llevaba, ellos se preocupaban de triturarlo, de molerlo, de eso. Lo molían. Ahí nosotros no hacíamos nada más que eso, Cocerla. y sacar el material de ahí, y el material se lo llevaban y ya no sabía. Que eran para la obra, sí, Pero no sabe dónde lo exacto, procesaban. ¿Y la propiedad de la calera era de todos los que trabajaban allí o era de un dueño y estaban contratados? Aquello era, aquí el capitán le compró. No sería de Secundino, no sería Sí, aquello era todo de de Secundino. Secundino. Que eran propietarios y trabajaban Sí, para él. Sí, O sea que el dueño de la calera era Secundino. sí. Vale. Y nosotros lo teníamos linde. No pasa nada, no se preocupe. Linde mismo. Sí, es que A lo de esto De de los demás. Secundino, que es de Paco, y lo nuestro, que es de ahí para adelante. O sea, que lindábamos a la parte de arriba del camino. Vale. la todo parte lo de que son arriba. ya de encima de las escaleras, que son aquello liberal, Sí. eso era ha sido todavía de la familia Sí, de los Sayas. sí, Vale. Han dicho, por eso tienen ahí todos los Sayas. sí. Por Ahí eso Paco Sayas, el de la autoescuela, y Sí, todos sí, tienen sí. ahí cierre, la finca esa linda con la vía arriba, Ya. a la parte de atrás. Antiguamente. Antiguamente. Luego ya se fueron repartiendo. Pues esta quincha para ti, la otra para ti. Y nada, bien. Entonces, las otras caleras que hay por Morredondo son anteriores a esta. Sí. Bastante Estas anteriores. eran anteriores y las conocí yo, que las funcionaban alguna vez, esas de Morredondo. Pero estas ya se apoderaron de aquella. Esas de Morredondo yo sé que... Son más pequeñas. Aquellas son Sí. más pequeñitas que estas. Sí, esas Mucho más pequeñas. Sí. Ese de Morredondo yo lo sé porque cuando yo iba a que era un crío, porque eso me lo decía el Teodoro, el chanero, un tío de Pepín, el chanero, y de Antonio Cobo y todo eso, Ujú. que decían Teodoro,
Ese me lo decía a mí. Dice, aquí en esta escalera los quintos aquí Hacía mucha cal. hacían cal, dice, y con esto se mantenían todos los quintos. Los quintos son que han Sí, a lo muerto. mejor era una producción local, más la de Morredondo y Sí, la esto que era un poquito más trabajaba industrial. aquí un poquito más industrial, porque estas son grandes. Son grandes, Aquellas- son grandes. Aquellas yo me acuerdo de ir con las ovejas por allí, eran pequeñas. No, eran- en relación con todas las que yo he visto por Las toda la más zona, grandes. las más grandes con diferencia son estas. Y aparte, claro, el interés que tiene es que estaba la caseta de los caleros Sí, al lado, sí. que hay dos, que una está vacía y la otra está llena todavía. Quiero decir que esa tiene... Puedes ver la diferencia Sí, no, de una llena y la otra Claro, vacía. y en medio la caseta, o sea, que es una pena que la Filomena la tirase, pero bueno, mala suerte. Se rehace, ya está. No hemos hecho la vía minera esa, la caseta, pues se hace esa también. Pues allí, de las 3 caleras que queda a un señal de ellas, Sí. había una más para dentro, que aquella era grande. Aquella ¿Esa había dónde? ahí mismo. Ah, Ahí mismo donde estamos hablando, de estas Sí, dos, de Paco. Esas 2, ahí había 3, allí hay 3. Ah, Y pues la tercera una no la ¿Y la tenemos. tercera? están allí, están las 3 seguidas. Ay, pues hay una que se nos ha descontado, ¿eh? pues a lo mejor. Pues hay que ir a buscarla. Esa será Nada. a lo mejor que igual está llena allí entre las coscojas o algo. Hombre, claro. O la quitaría a lo mejor. Eso que se cundino hasta la. Yo qué sé. Eso lo ha tenido toda la vida para tener las colmenas ahí. Sí, se combinó. Sí. Pues, Una vez mi primo y yo tendríamos 9 o 10 años. Y nos pusimos unas bolsas y dijimos, vamos a ver las abejas, las colmenas, a ver cómo hacen la digestión. ¿Cómo os pusieron? Menos mal que no éramos alérgicos, si no pero nos matan. Yo no he visto más. Cosas de chicos de Rabudo, que ¿a qué se van a entretener? Pues voy a ver Lo qué que pasa había- con las lo que había que abejas. hacer. Claro, es que ahí las tuvo, yo qué sé, igual las tuvo ahí. Tú lo puedes decir, que eso ahí tenía una tira de colmenas ahí, Sí, hombre. pero no las movía. Pero es raro que desmontara eso, es raro De porque... continuo. Igual está. Igual está, debajo de no la las hemos- hojas. no la hemos visto. Tendremos que ir a ver otra vez, con ojos de ver, porque... A ver, y una Sabiendo pregunta la que obra, tengo yo. Claro, ¿Cómo aprendieron el oficio? ¿Cómo aprendió usted el oficio? El oficio, pues no me acuerdo del que estaba allá en la masilla de Bielsa. Eso tú me dijiste a mí una vez que hay Ribelles no es el que se llevaba la. Ribelles era el que se llevaba Ah, Ribelles era el del camión, ¿no? Sí. del camión. yo eso sí que se lo he oído a decir siempre. Venía un tal Ribelles con el camión se llevaba la Y que carga, después, pero no sé ya después del trabajo con el camión también, Ah, sí. con Ribelles. Sí. Ah, ¿ves? Mira. De ahí de la cantarilla esta que decimos de ahí arriba de Cornello, de ahí bajaba la piedra aquí también, sin cocer. Claro, Era porque el- porque era el- alguien era el alguien la mismo tenía que camión. traer, el mismo camión. Porque esa piedra tiene muy buenas condiciones para eso. Y nada, y yo estaba... Pero lo que te pregunta es, ¿quién te enseñó Eso. a ti o Sí. quién El te oficio. dijo cómo se tenía que hacer? No recuerdo yo quién era, cómo se llama. Estaba en la masía De Bielsa. de Bielsa. Y estaba trabajando ese hombre, ese se puede decir que no estaba más que para vigilar a ver cómo iba. Estaba mi primo Paco y nada, gente que no tenía dónde ocuparse y habían 2 o 3 ahí. Y el maestro estaba este señor que digo yo. Pero no sabes cómo se llama, no te acuerdas. No me acuerdo. Era el de la masía. De Bielsa, sí. Sí. La masía de Bielsa. Ya estaba. Porque de todo el proceso, yo que no tengo ni idea, pero tal como me lo cuenta, la parte de hacer la bóveda era la más complicada. Hombre, Porque claro. de eso dependía que no se cayera. Muy bien, muy bien. Porque si no se hace bien, es como la piedra en seco esta, ¿no? Sí. Que o haces bien la bóveda o eso se Muy te bien. cae. Pues ahí las bóvedas se hacían en todas. Se empezaba desde abajo y iban Y el subiendo. otro
y terminaba. ibas cerrando de cada vez era más estrecha. Más estrecha. Y hasta que se quedaba la bóveda y luego por el agujero aquel pues a la echar leña hasta que se cocía. ¿Se quedaba abierto el agujero de arriba? Porque si luego se ponía, no se cerraba también. No, Dejaba una chimenea. el agujero Quedaba abierto. de arriba se quedaba abierto. Vale, vale. Se trataba de echar piedra más molida para taparla un poco, pero la piedra esa la veías como ardía, como si hubiera sido leña. ¿Salía con una chimenea por arriba? Nada, de chimenea nada. O sea, se quedaba cerrado. Todo se cerraba la bóveda. Pero lo que quiere decirte, Vicente, El humo es si No, dejabais algo en el centro para que saliera el humo. Que no. no. Se no. cerraba todo bien Sí, cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado. Unos- Era el tipo de- habría una piedra, una clave de bóveda, ¿no? Se llaman claves de bóveda o algo completamente parecido. cerrada y luego rellenada Y luego hasta se arriba. rellena hasta arriba. Eso. Una vez hecha la Eso y el fuego y el calor se repartía porque aquello no cierra todo herméticamente, Eso que sino has que... dicho tú, el otro día estábamos almorzando unos cuantos y salió el tema de los hornos de estos morunos. Sí. Y eso y uno que dice, yo también creía que era difícil, no sé qué, no sé cuántas, dice, y hacer la bóveda del horno es lo más fácil que tú te puedas pedir. Dice, Cuando sabes. Claro. sí, lo dijo, yo no lo vi y no sé cómo lo dijo, dice, yo es que también, dice, en el centro del horno clavan un clavo. Y por ejemplo, quieres con ladrillos o hacen de eso, Ladrillos refractarios. como eso, ¿no? Sí. Y te miden la medida del ladrillo. Y cogen y lo hacen, eso lo utilizan de tipo compás. Y sube, por ejemplo, el ladrillo que mide 10 centímetros. Pues al que han puesto la primera tira, suben la lienza 10 centímetros para arriba. Y van otra vez. Y dice, me cago en la hostia, dice, así se hace la bóveda en un momento. Claro, es que al final... ¿Y lo ves? Claro, al final la gente ha pensado durante mucho tiempo y Ya, ha a lo mejor- sabido a lo mejor esto es así, resolverlo. así, Pero las No, pero bóvedas ya son de piedra, el problema no son es que la regulares. piedra es irregular, no todas las piedras son iguales como Ya. ahí. Entonces sí que hay que tener cierta gracia, me parece a mí, para ir colocando las piedras. A mí me ha impresionado, la piedra seca, cuando veo una caseta esa de piedra seca con la bóveda que te cierra todo, me parece magia, ¿no? Porque se sujeta una con otra. Sí, con- no ves cemento ni no ves hay, nada. no hay, porque no hay sí. cemento, no hay Nada. cemento, es igual. Y luego todavía soportaba el peso de más piedra, porque sobre eso se iba acumulando Ahí la piedra. se iba haciendo la bóveda. Nosotros no gastábamos cuerda ni nada. Tirábamos, No, pero Buena aproximación, ¿no? Cada Sí, un más poquito o más menos. hacia adentro. tirábamos sacábamos de aquí la me bóveda, miraría la cara de la piedra. rodando, y siempre poniendo la piedra, que no se nos escurriera Hacia abajo, hacia abajo. un poquito para atrás para que aguantase. Eso, y la parte gorda, digamos, pues siempre arriba. Así, si trataba de esconderse de la piedra esa, No sabía. no podía. Y No, pero todas las cosas, Vicente, todas las cosas tienen su truco. Sí. Muy claro, claro. no se nos cae. No, pero por eso le decía claro, era una tarea importante dentro de Sí, sí. la preparación en la calera, porque si no se iba todo al garete y no podían acercarlo. No se nos cayó nunca ninguna. Claro, porque si se cae una tiene que sacarlo todo y volverlo a hacer. Y volver a empezar. Y volverlo otra vez. Claro. Nunca se nos cayó ninguna. ¿Y en qué año se dejaron de hacer cal? Más o menos. Yo qué sé. Una vez te fuiste con el camión, Sí. ¿ahí todavía seguía trabajando gente o no? No, ya no. Ya cuando yo me fui con Ribelles, con el camión, ya aquello ya se quedó nulo. Eso Pero podría ser el año 60 por ahí. podía darse el caso. Los años 60, que es el momento en que El boom de la todo el mundo se construcción. va de aquí para Muy allá, bien, empieza la muy construcción bien, en todas partes. Yo El lo digo, punto exacto. yo lo digo por aproximaciones, ¿no? Sí. Si él nació en el 33, 20 años son 53. Sí, por ahí. Sí. 53, 22 son 55. ¿Os casasteis la mamá y tú en el... En abril. ¿De qué año?
Del 61. Del 61, 62. Sí, el 62. Sí. Del 62 fue. Y ya no estabais aquí trabajando. Ya no estabas aquí trabajando. No, cuando... no, ya no. Pues O te sea, digo unos que. 5 años, 5 o 6 años, que duraría más o menos. Sí, no, sí, 5 o 6 años. Yo ya sé que aquí en Rabudo sois poco aficionados a hacer fotografías, por lo visto. Nadie tiene fotografías de nada. De aquello tampoco, ¿verdad? Nada, Ni no, teléfono, Ni una ni media. Nada. Vamos a ver, en aquel entonces, ¿quién tenía. Cámara. Igual Secundino, yo qué sé, o no. Secundino, no me acuerdo, y lo tenía visto yo aquel hombre. Nunca, no me llamó la No atención, suena. nunca. Lo digo porque cuando hicimos lo de la escuela hace unos años, para encontrar fotos de la escuela, nos las vimos y nos las deseamos, que no había manera de conseguir fotos. Sí, sí. Las fotos nos llegan de una maestra que estuvo, Que la quería que nos mandó fotos, porque alguien conocía a una sobrina y tal, pero de gente de Rabudo que tuviera fotos no había. Luego han aparecido A más. lo mejor una maestra que era de la Valdusó, que estuvo aquí muchos años, que yo fui 2 o 3 años con ella. No me acuerdo cómo se llamaba la maestra aquella que nos cedió las fotos. Así que sería esa. Pero fue curioso, por eso decía, ¿no? Porque por si hubiera algún documento gráfico de... Se fue aquella y vino una que estuvo en Viver que se llamaba Fuencisla. No, la Fuencisla no era. No, esa no era. Esta no era la que nos dio las fotos, no era la Fuencisla, no. Fuencisla Gordo Robledo. Esta no era. Yo no puedo, ahí no puedo entrar ya porque yo a escuela no llegué ahí. Ya, bueno, eran otros momentos y otros tiempos. Era otros tiempos y había que Que dar de comer a todo el dar mundo. de comer a todo el mundo, los de casa, aunque no éramos grande cantidad, pero éramos 4. Y a usted la guerra le pilló aquí. Sí, Sí. ¿Y dónde se fueron? a la masía de Bielsa, ¿Ahí se quedaron toda la guerra? toda En la cueva. la cueva de En Cerdaña. la cueva Cerdaña. Pero no la cueva de Cerdaña que hay allá de las masillas de dentro, no. Antes de llegar, de aquí mismo, está la masilla esta y te tiras así a la montaña aquella y luego tiras así buscando un barranco que hay. El Barranco Carlos. Muy bien, puede ser que sea. Y ya llegas, que haces un tope así al monte ese, la montaña esa, y allí sale ya la cueva, Pero que- esa cueva, que se ve muy mal, porque yo os diré, estábamos a 4 o 5, yo tenía 4 años entonces, y estábamos allí críos y en fin, madres. Estábamos allí en la cueva esa, y en la puerta de la cueva se criaba entonces una carrasca, que hoy no sé cómo estará, deberá de ser grande. Tenemos que a ver esa cueva también. pero- Se lo diremos pero a no es la Paco. cueva No, Cerdaña no, de no. Mar de No, Lovera. No. Esa no. Está Bueno, más- está más cerca. en esa zona, pero más no hacia hay... Pina, No, más no, hacia no, Pina. también. no, Claro. aquí. No, antes de llegar, O sea, será. termino de nacer. Terminado de Sí, Pina. término de Perfecto. En Acero Pina. Becerra, Está en la cueva del Cobarcho. Sí. Pues ahí el tío, a mí me lo decía él, el tío Celestino y toda la familia y todos esos, cuando la guerra a esa cueva se fueron, a la cueva del Cobarcho, ahí hicieron. Pero ahí... La cueva del Cobarcho, a ver, que me enteré. Digo, está ahí al lado. Pero esa que va a- tampoco es tan profunda aquí- ni tan... No, es ahí- por eso ahí está un par de Estaba muy abrigos. cerca del frente. ¿sabes? Es Ah. eso, pero ahí hay un búnker, hay un búnker. Desde- Pues ahí dice que pasaron la guerra. Desde aquí estoy viendo yo donde Pues, está el No, horno. allí no. Bueno, ahora El es que horno. quiero preguntarle cosas de eso, porque me ha sorprendido Bien. que no hayan sido evacuados. Porque hasta que acabó la guerra estuvieron ahí, en Sí. Bielsa, Eh, y nadie les dijo que se fueran. no. Cuando estuvimos un par de semanas o 3 en la cueva y ya la gente, o sea, los militares estaban ya escampados. por Claro, aquí. claro. Y las mujeres, porque las mujeres siempre son más tiradas para adelante. Así es. Bueno, para mí. Sí, sí. Y si había 3 o 4 mujeres antiguas, estaba la mujer del tío Martín.
mi madre, en fin, mujeres ya que tenían los maridos en la guerra, mi padre estaba en la guerra, en fin. Y ya no sé ni por dónde iba. Sí, Que sí. Sobre la evacuación y las mujeres que no eran las que tiradas no- para que- adelante. que no evacuaron, que Sí. se había dispersado el ejército por ahí, Estábamos- irían cara a los militares a Muy decirles bien, algo. muy bien. Y cuando ya se normalizaron los militares por allí, ya las mujeres pusieron una tela blanca en la carrasca esta que digo yo, que me gustaría... sí, muy bien. O sea, la bandera blanca en la cueva Cerdaña. Sí, No. En la cueva esta, sí, la cueva, cueva, la que, cueva. que estuvimos nosotros. Eso, la cueva eso. Cerdaña. Bueno, que La la cueva carrasca. Cerdaña es otra. La otra, la de abajo, que no es esa cueva Cerdaña. ¿Cómo se llama? Ya os diré, Vale. desde aquí luego, ya os diré por dónde más o menos está la cueva esa y la podéis... La buscaremos. la Se lo diremos a buscaréis Paco. y la encontraréis. Sí, hay dos o tres, y una de ellas es una senda que sube por ahí por el Barranco Carlos, o sea, que sube. A lo mejor igual, eso que tú dices Hay dos que o no tres se en hacía, la zona que dice. igual hay en esa cueva que digo del Comarcho, pues igual se quedaron las mujeres y los críos. Pero a mí me contaba, por ejemplo, que Sara, la familia de Sara, se quedaron ahí en las cambras. Las En cámaras. las Sí. cuevas. de Pero las a cambras. los días el ejército, los italianos le dijeron, fuera de aquí, ¿qué hacéis aquí? Si estáis en medio del follón. Y porque yo, por ejemplo, sé Dime. que mis abuelos No. y mi madre, que tenían 4 hijas, pues se bajaron Sí, sí. a la cueva de Gusana. Ya soy. Ya. Ah, ahí. Y mi abuelo tenía 3 vacas. Y fueron, llegado al frente allí, los hicieron mover. Y mi abuelo se ve que le dijeron, le quitaron las vacas. Y mi abuelo se opuso, que él se quería llevar una vaca para él darle De comer. de leche a las hijas, porque tenía 4 hijas, todas con entre 7 y 5 años y una cosa así. Hostia, y se ve que no sé, y allí le pegaron un tiro y mataron. Y a mi madre, o sea, a mi abuela y a las 4 hijas las montaron en un camión y las bajaron a Valencia. Que sí, que sí. Y ahí lo mataron, la cueva Gusano lo mataron ahí. Ya, por eso me sorprendía que ellos pasaran ahí. Pero por eso lo que te quiero decir toda es la que a guerra. lo mejor él dice, se acuerda de las mujeres porque a lo mejor es lo que ha dicho, que su padre se lo llevaron al frente. Sí. Y a lo mejor las mujeres, pues, si había 4 mujeres, estarían las 4 mujeres, pues a lo mejor con los chiquillos. Con los ahí. chiquillos. Y a lo mejor los soldados y eso, pues, yo qué sé. Mira, Pensamiento mío, Vicente, que no lo No, sé. no, tampoco. Pero yo eso te digo de la cueva porque el tío Celestino lo nombraba muchas veces. Dice, cuando venía de eso, o sea, tiraban bombas y todo eso, dice que se metían se metían todo debajo de los colchones. Eso lo decía el tío Celestino, son cosas sí, que oía sí. de crío, No, o sea, que que no es que no me lo invento yo. eso sí, eso sí. Mi primo José, que no sé si vive, me parece que no vive ya, ese y mi tío Fabián, Sí, ya me parece que había más. Hay una cueva más para allá, que yo no la he visto aquella, pero con una liaga tapan la boca. ah, Y estos que estaban ya para ir a la mili, que si los hubieran cogido, los hubieran llevado para allá, pues allí pasaron. allí se escondían. Eso fueron tu tío Fabián y tu tío José. Sí, y mi primo José, que me parece que ha muerto ya. Y eso es igual que lo cuenta. Y con una liaga, después que se metían todos dentro, Cerraban la boca. cerraban la boca con una liaga aquella y allí pasaron pues hasta que pudieron. Eso sí, porque hay donde el túnel un poco más arriba hay una cueva que le dicen la cueva Morón, porque cuando se terminó la guerra, eso que decían de los maquis, Sí. en esa cueva se ve que se quedó uno y se ve que se alimentaba de noche, salía y como aquí robaba cabritos y corderos. Y ahí en la cueva ahí se los comía y también se ve que hacía como esto, es una cueva que metía, la tapaba y se metía dentro de la cueva y ahí estuvo hasta que Sí. se ve que lo pillaron. Pero
Y le sacaron a Cuadamorón por eso. Bueno, vamos a seguir con la calera, que esto ha sido aquí. No, pero que me interesaba a mí también, porque me ha resultado sorprendente y curioso, ¿no? Que no les hicieran irse, porque el resto de testimonios que yo he tenido por ahí, todo el mundo al final se tenía que ir, porque estaban medio... Es que estabas casi en medio de los dos, en medio del frente, ¿eh? Es decir, ellos estaban ahí. A ver, cuando usted deja la calera, ¿se va todo el mundo de la calera Sí, o sí, aún no, se queda? No, no, cuando usted se va de la calera, la calera Se quedó cerrado. se quedó cerrada. El dueño del camión, que era este Ribelles, que tú lo habrás oído, los Ribelles los habrás oído nombrar. ¿Tú no eras de aquí, del pueblo? Yo sí, pero casi de Pina. Para esas cosas son muy malos para las familias. Bueno, pues vale, es igual. A mí de los Ribelles, que yo no nací en Viver, solo me suena el maestro Ribelles. Claro, a mí me viene a la cabeza él. Pero no son ellos. No tiene nada No que son ver. ellos. No son ellos, ¿no? Serán de otros Ribelles. Pues Él era de aquí, de Viver, el Ribelles de ese. Caudiel. Eso. Tenían un tío que tenían toda la vida hasta entonces, hasta que yo los conocí, tenían una tienda de género, de todo, De comestibles y de eso. comestibles, de lo que pidieras. Y seguro que no es porque el maestro Ribelles acaba en Caudiel. De hecho, la familia de maestro Ribelles vive en Caudiel todavía. La hija, el nieto. Pues a lo mejor eran familia. Pues esos Ribelles, ¿Tenía algún familiar que era maestro? Fue maestro en Viver antes de la guerra civil. Y él estuvo encarcelado después de la guerra. Y luego acabó. La historia esta es una historia muy bonita, la historia del maestro Ribelles. Porque estuvo condenado a muerte incluso. Intervino mucha gente para que. Porque el hombre no había hecho nada. Y hay un documento en el ayuntamiento muy, muy interesante porque solicitan desde la prisión al alcalde de entonces de Viver si le parecía bien que se pusiera en libertad, ¿no? Esta persona. Y a la vuelta de correo, bueno, la mujer va por las casas pidiendo firmas para que todo el mundo Aquí no te pegará tanto el sol, ¿eh? accediese, y a la vuelta de correo le contesta que sí, que no hay ningún problema en que Ponte en que volviese. Lo que ocurre es que no vuelve a Viver, sino que vuelve a Caudiel. Y esto sería en los años 40, por ahí. Lo digo porque si estamos hablando de más tarde, no lo sé. 55, pues así Sí, que puede pues ser igual- descendientes de... Es que lo único que se me ocurría con lo de los Ribelles. Y Caudiel. de Caudiel, Y Caudiel. sí. Pues Yo lo que me he sentido comentar cuando estaban aquí y eso, yo me parecía que no era de aquí del pueblo El el Ribelles. Ribelles. Por eso se lo he preguntado. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. No, el apellido no es nada de Viver, evidentemente. la familia esta de los Ribelles tenían un horno de pan en Caudiel. Y Seguimos la pista. por cierto que se quedó viuda del matrimonio de parte de la mujer y de parte del marido se quedó viuda la mujer y ella seguía haciendo pan. Y Ya. terminaron por repartir hasta Jérica, y que a Viver nos llevarían también pan. Esto tenía una panadería fuerte entonces. Y este de la tienda también tenía una tienda de género grande. Entonces, Ya. y bien. ¿Y usted trabajó llevando el camión ese de Ribelles? Sí. ¿Y qué hacía? Pues bajábamos piedra de ahí cuando ya me puse con él, y luego después, cuando ya se cerró todo eso, pues nos tiremos con el camión, el dueño y yo, por ahí a ver dónde salía De transporte. el transporte. Unas veces cargábamos en Valencia, algunas veces. Donde más cargábamos era de Valencia para allá, no recuerdo el pueblo que era ahora. Garrofas molidas, Ujú. y las llevábamos a Santander, Santander, sí, Ah, Santander, caray. y
Buen viaje hasta aquel momento, Sí. madre mía. y Valladolid. Otra cuestión de la calera, ¿cuánto les pagaban? Oh, madre mía, pues 2 reales. Pues a ver, Eso no sé si te acordará. ¿Te acuerdas lo que os pagaban o algo? No. Nada, no lo sé. No lo sé. Pues a lo mejor 5 o 6 euros. ¿Euros? Euros no Ay, podían. duros. 5 o 6 duros a la semana. Pues no te extrañes que fuera la Me semana. parece mucho dinero en aquel entonces, ¿no? No me acuerdo, no. Sí, algo mucho parece. Pero en fin, ¿a usted le parece que no era mucho dinero lo que le pagaban? no, claro, Era muy exigente el trabajo, claro. mucho. Hombre, Pues estaban turnos de día y de noche. porque nunca se paraba. Quiero decir, el horno nunca paraba. No, el horno no había que parar nunca. Para eso se hicieron 3 hornos, ya por ese motivo. Para que uno funcionando, otro cargando y otro cargándolo de material. Claro. Y otro para sacar, en fin. Sí, al principio iba bien aquello, pero luego ya vino el ¿Y cada cemento. semana cuántos camiones podían salir? ¿De qué? ¿Cuántos camiones podían salir a De- la semana De- cargados? De cal. De cal, pues un par de ellos. Sí, y entonces los camiones eran pequeños, el que yo llevaba era de 10.000 kilos Claro. y no era de los pequeños, así que sí, bien, ahí pasábamos la juventud, nos pensábamos que eso era ya la gloria y, Y de repente y el que más y el que menos nos tocó viene el desarrollo. muy bien. Sí. Después Ahí- era una faena que yo creo que todos harían de todo, porque tendrían que buscarse la leña. ¿Eh? muy bien. Ir y sacar, barrenar y Claro. sacar la piedra, cargarla al camión, descargarla del camión. Que sí, que Y sí. después la Sí. faena de la calera. Sí, y que no para, por eso digo yo que sí, y no paraban. Sí, no. Era tremendo. Ahí- Respecto a lo del barrenar, porque una cosa es barrenar, pero luego no dinamitaban, sino que pegaban, o sí que dinamitaban. No, sí, claro. Se metían. Y el tema de la dinamita, ¿cómo lo controlaban? Pues nos lo controlaba la Guardia Civil. Aquí a Viver, bueno, queremos tantas cargas para tal fecha. Pues sí. Ellos venían y controlaban. Y la Guardia Civil nos preparaba las cargas que habíamos pedido y ellos... pues, La dinamita la ponía la Guardia Civil, no es que tuvierais vosotros nada. no, nosotros no podíamos tener. Ay, por eso No, pero colocarla en el. Colocarla nosotros. Claro. Yo, por ejemplo, Claro. que yo lo hice más de una vez. O sea, la Guardia Civil en realidad se ocupaba de llevarla hasta el sitio Muy bien. para custodiarla, para que tener Muy claro que, y controlar que era para eso. que era para Que eso. Y solo para eso. Sí, Y cuando se disparaba y veían que era todo, pues entonces ya cogían y se iban. Se iban. claro. Pero los que disparaban eran ellos. Sí. ¿Y quién les enseñó a disparar? Eso, entonces iba todo a base manual. No, ya, pero. La mecha, poníamos estaba el agujero y se metía el cartucho cogido con la mecha, un cartucho o dos según veías lo que querías tirar sacar en un disparo. Pues tirabas el cartucho allí dentro con alguno más suelto si querías y le pegabas fuego a la mecha y te apartabas y cuando llegaba al cartucho pues explotaba y luego pues a sacar la piedra Es decir, ¿de uno en uno o varios a la vez? de Dinamitar. dinamitar, por regla general un par de ellos. Un par de ellos cada vez. Sí. Y de cada cartucho que se tiraba, ¿cuánto material salía? Bueno, depende porque había algún tiro que por lo que fuera por grilletas que tenía la cantera No pues, rompía bien. no rompía bien
Pero sí, no. Por regla general, ahí se hacía. Aunque dará allí piedra allí amontonada que se quedó. Pues Igual- mira, eso sí que lo quiso yo, me gustaría verlo. Sí, Igual me que tengo los- curiosidad por ir a ver Sí. la zona. Igual que los agujeros que se hicieron allí a base de maza y pan, uno aguantando el punzón así Y el otro pegando. y entonces iba todo como Dios quería. Pero aunque no se acuerde de cuánto cobraba, porque lo normal es que no se acuerde, a ver, con respecto al resto de gente que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, el dedicarse a la calera le daba más nivel de vida o más posibilidades. Mujer, pues sí, algo se notaba, pero no. Eso, No era dinero. Eso no tenía raíces el árbol. Sí. Pues sí, todo eso. Muy bien. Pues Pues yo creo que ya... no sé qué más. No, ya está, ya No, nos ha mucha contado muchas información. cosas, ¿eh? Tenemos mucha Madre mía, información. tenemos muchísima información. Vale. La lástima es que él no se acuerde de todo. No, pero Que se tiene muy acuerda buena de... memoria. Madre mía, me gustaría a ¿Cuántos mí... años ha dicho que tiene? Y yo 91. ¿Y qué le parece? Está ¿Te genial. parece? Y 91. desde su hay gente mayor que Sí, hay sí, alguno sí, hay. sí hay gente mayor, sí. Sí, no tengo... Sí, 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 hay, sí. sí. Aquí Sobre todo mujeres. en Viver, Bueno, es que las mujeres viven más años que los Aguantan hombres. más, aguantan Alguna más. sí. en Viver de mi quinta éramos 33. Ah, caray. Una de las quintas Fuertes. fuertes que hubo Sí. después de la guerra, claro. Pues en esa quinta, pues muchos pues estuvimos presentes con la guerra. Y ahí las mujeres, pues donde estaban las cocinas de los militares, que ahora mismo os enseñaría por lo menos 2 o 3. Y las mujeres, pues cuando después que ya sabían cuando repartían el rancho y todo eso, pues iban a ver si les había sobrado algo para nosotros. Y sí, Pero eso era cuando estaban en la cueva. cuando estábamos, que ya nos salimos de la cueva y nos metimos a la masía. En aquella masía era de un tío mío, bueno, era de mi abuelo. Y ya se quedó allí un tío mío y ya nos quedamos allí, en la masía, hasta que ya se normalizó todo. Ya. Y Pues ese también es un tema, ¿eh? Sí. Quedarse aquí. Ese también es un tema. Madre Sí. mía, no conocía yo... Ese tema yo no lo conocía. pues sí. La cueva esa os gustaría verla, No, ya lo localizaremos, ya. a ver si la localizáis. Yo Sí, de aquí sí, os claro. indicaré por dónde tenéis que... Hombre, Ahora increíble. ¿Qué? Que está- Camino no está tendráis. estupendo. Bueno, o sea, Sí. Entonces, Gracias a Dios, por lo menos la cabeza le funciona cuando bastante bien. estuvimos nosotros allí, ya había algún camino, pero a pie, porque de noche los jóvenes que estaban durante el día amagados para que no los vieran, pues iban a buscar agua para allí, para la cueva, para nosotros. Feo, estuvo el asunto feo. madre mía. Bueno, Bueno, pues lo dejamos ya. Muchas gracias Como por queráis, habernos contado todo Como esto. queráis. Lo que pasa que yo, la memoria ya se me ha ido. No. nos ha dado mucha Madre mía. información. Con la información que nos ha dado nos hacemos una idea ya muy buena de lo que supuso lo de las escaleras. Buah, Sí. pues nada. O sea que muy agradecidos. Habéis estado en lo que son las escaleras, habéis Sí. estado. Sí, pero la Claro. tercera